El estudio ha consistido en acercarnos a las familias acogedoras, ir a sus casas, verlas, entrevistarlas, ver a los niños, estudiar a los niños, analizar a los niños, ir a los colegios a los que estos niños van, pedir a los profesores sus valoraciones sobre los niños y pedirles también su valoración sobre un compañero de cada uno de los niños elegido al azar, de tal manera que tuviéramos una muestra de comparación de los niños en acogimiento con sus compañeros actuales. La investigación ha consistido en hacer observaciones en directo, con técnicas de observación, entrevistas, cuestionarios, pruebas psicológicas, tanto acogedores como acogidos, como digo, al profesorado que los atiende. Había varias formas en que podíamos enfocar los ejes de esta investigación. El acogimiento se puede analizar desde distintas ópticas, se puede analizar en función de su duración y entonces distinguiríamos entre el temporal y el permanente. Se puede analizar desde la óptica de la forma de constitución y entonces podríamos diferenciar entre el administrativo y el judicial. Se puede analizar en función de que haya o no previsión de retorno al niño y entonces hablamos de acogimiento simple o de acogimiento permanente. Nosotros hemos optado por articular, como van a ver ustedes en la presentación que haremos a continuación, hemos optado por articular buena parte de la investigación en torno a la distinción entre familia extensa y familia ajena. Nos parece que tiene varias ventajas hacerlo así, entre otras cosas porque cada una de ellas representa más un cierto tipo de acogimiento. Es más frecuente que sea administrativo en un tipo de acogimiento, es más frecuente que haya previsión de retorno en un tipo de acogimiento, etc. Por tanto, uno de los ejes argumentales de esta investigación tiene que ver con las diferencias entre familia ajena y familia extensa.